Buenos días a todos. Mi nombre es Nereida Espín y voy a explicar la parte de circuitos eléctricos del examen integrador, donde nos da el siguiente circuito. Este circuito tiene 6 resistencias, 3 fuentes de corriente y una fuente de voltaje. Uno de los literales nos dice que desconectemos todas las fuentes de corriente y analicemos el comportamiento de la intensidad en las resistencias. Como podemos mirar, en estas dos resistencias su intensidad tienen una cierta cantidad de intensidad diferente a 0, mientras que acá, ya al desconectar las fuentes de corriente, el valor de su intensidad es de 0 amperios. Esto nos quiere decir que por estas resistencias no está circulando corriente eléctrica, ya que solo están conectadas de uno de sus extremos. Otro literal también nos pide que volvamos a graficar el circuito eléctrico en el cual ya no estén presentes las fuentes de corriente. Se ha vuelto a graficar el circuito, quedándonos como resultado lo siguiente. En este literal también nos pide que reduzcamos el circuito al menor número de elementos posible. Como estas resistencias se encuentran en serie, lo que hacemos es sumar estas 3 resistencias, quedándonos como resultado 13.4 kiloohmios. Entonces, al reducir el circuito nos quedaría lo siguiente. De esta manera nos queda ya el circuito reducido. Gracias. Muy buenas tardes, ingeniera Yudelkis Reyes. Soy el estudiante Cristian Marlon Cuenca Landeta y a continuación le voy a presentar el video de electromagnetismo. A consecuencia de la problemática que presentó en el informe a resolver del proyecto del examen integrador, vamos a resolver. En el circuito presentado en el examen integrador nos presentan un circuito este circuito manifiesta que tiene 3 fuentes de carga, 2 fuentes de corriente y una fuente de voltaje. Aquí podemos observar entonces el triángulo agudo. En un triángulo agudo debe tener su ángulo no debe ser mayor a 90 grados y lo vamos a revisar. Una vez presentado el circuito, lo vamos a revisar a continuación mediante unas herramientas de AutoCAD que nos favorecen. Tenemos este ángulo y este ángulo son 66 grados, entonces comprobamos que no pasa los 90 grados. Nos vamos a otro extremo y tenemos entre este ángulo tenemos 50 grados, no pasa de igual manera. Y por último tenemos este ángulo y tiene 64 grados. Entonces corroboramos la información de que no pasa los 90 grados. Después de identificar el triángulo con el cual vamos a trabajar, podemos representar en este caso las cargas. Tenemos la primer carga que nos dan, que es de signo negativo y tiene un valor de 6 por 10 a la menos 6 coulomb. En la parte inferior tenemos la segunda carga, que es 4 por 10 a la menos 6 coulomb, la segunda carga, y de signo positivo. Luego tenemos nuestra tercera carga, que es 12 por 10 a la menos 6 coulomb. Tenemos una distancia que nos dan, que es 60 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, porque ese es el radio elevado al cuadrado. Entonces, para poder resolver esto, nosotros necesitamos aplicar la ley de Coulomb. Entonces,
Para una vez identificada qué fórmula vamos a utilizar, lo siguiente es sustituir datos. Entonces vamos a sustituir datos según como nos plantea el ejercicio. Una vez identificadas las tres fuentes, formamos el triángulo. Aquí podemos observar, está identificado ya el triángulo agudo. Sacamos los datos, como ya les explicaba, tenemos los datos aquí. Ya nuestra fórmula de Coulomb es la fuerza es igual a la constante por el producto de las cargas dividido al radio elevado al cuadrado. Luego tenemos sacamos los datos para que se nos haga más fácil. La carga 1, ya les dije los datos. Aquí nos faltaría únicamente la constante, que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Ya luego comenzamos a sustituir datos. La constante sabemos que es 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado dividido para coulombs al cuadrado. Ya, sin olvidar que estamos hablando que nos hace referencia de que esta es la fuerza 12. Ya, entonces, como nos están pidiendo en el ejercicio de que consideremos calcular la fuerza de interacción de la carga de la primera fuente con respecto a la segunda, vamos a utilizar la primera carga multiplicado por la segunda dividido por el radio. Aquí podemos observar que ya hicimos ese procedimiento. Simplificamos metros al cuadrado con metros al cuadrado de la parte inferior. Para no equivocarnos, simplificamos Coulomb al cuadrado con las dos C de Coulomb en la parte superior, y únicamente nos queda N, que es Newton. Como nos están pidiendo la fuerza de interacción, entonces el resultado es 3,6 Newton. Ahora, aquí está el signo negativo. El signo negativo nos está indicando, desde el principio nos dijeron que la primera carga era negativa y la segunda carga era positiva. Entonces aquí aplicamos ley de signos iguales, cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen. Entonces tenemos más por menos, y estamos diciendo que como son signos diferentes se van a atraer, y en el gráfico comprobamos que si se están atrayendo, se van a atraer estas fuentes. Ya luego tenemos la conclusión. La fuerza de interacción de F12 que ejerce la primera fuente sobre la segunda es de menos 3,6 newtons y mantiene un signo negativo debido a las leyes de signos. Iguales se suman y signos diferentes se restan. Entonces tenemos ahora la segunda fuente. Nos están pidiendo la segunda fuerza que es la fuerza 32. En la fuerza 32 hacemos el mismo procedimiento y nos podemos dar cuenta que nos están pidiendo la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 2. Entonces vamos a sustituir de nuevamente. Nos damos cuenta que igual es un signo negativo la tercera fuerza. En la segunda tenemos que es un signo positivo. Vamos igualmente a coger esto. El signo todavía no le ponemos. Cuando ya salió el resultado hacemos este análisis. Signos iguales se repelen, signos diferentes se contraen para no equivocarnos, pero desde ya sabemos que son signos diferentes y se van a atraer, y el resultado va a tener que ser negativo. Y de hecho aquí ya está el análisis. La fuerza de interacción que ejerce la tercera carga sobre la segunda es de menos 6,2 newtons la fuerza de atracción. Vamos a comprobar eso en nuestro informe que hemos hecho de la misma manera. Entonces reemplazamos los datos. Tenemos que la fuerza 32 es igual a 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados dividido para Coulomb al cuadrado. Simplificamos metros al cuadrado con metros al cuadrado, luego Coulomb al cuadrado con Coulomb la parte superior, y nos queda únicamente newtons. Ahora multiplicamos, dividimos en la calculadora y nos da menos 7,2
newtons. Esta es la fuerza 32. Y como conclusión tenemos que la fuerza de interacción de la fuerza 32 que ejerce la tercera fuente negativa sobre la segunda, que es de signo positivo, es de menos 7,2 newton y mantiene un signo negativo debido de igual manera a la ley de los signos. Entonces, una vez comprendiendo el debido procedimiento de la fuerza F32, el resultante es menos 7,2 newton. Y aquí podemos llegar a nuestro respectivo análisis debido a la gráfica que hemos logrado en AutoCAD, donde primeramente graficamos el circuito, ubicando todos los componentes respectivos. Luego identificamos el triángulo. Después de identificar el triángulo, extrajimos el triángulo y hacemos el respectivo análisis. Entonces podemos darnos cuenta que mediante su respectivo análisis y usando la ley de Coulomb podemos llegar a que la primera fuerza de interacción es de menos 3,6 newton y la segunda es de menos 7,2 newton. Y estas fuerzas se van a atraer porque son de signos distintos. Hemos aplicado la ley de Coulomb, que nos ayuda a darnos cuenta la fuerza del campo magnético. Entonces es muy importante saber que el campo magnético, la fuerza es expansiva, ¿ya? A diferencia de la corriente, que no empuja hacia afuera. Entonces es muy diferente. E incluso hay una forma de medir de la regla de la mano derecha, algo así, que el dedo pulgar indica la fuerza de la corriente, ¿verdad? Y los dedos indican para la dirección del campo magnético. Entonces podemos darnos cuenta que Coulomb nos ayuda a saber lo que es el campo magnético, a poder resolver el campo de las cargas, en este caso de estas cargas que hemos analizado. Bueno, ingeniera, eso es todo lo que yo le puedo explicar. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas noches, profesor. A continuación vamos a presentar el examen integrador correspondiente a la materia de programación en Java, el cual nos pide realizar un programa donde se almacenen los resultados de las operaciones anteriores teniendo en cuenta el tipo de datos más óptimo. Bueno, lo que primero tenemos que hacer es elaborar una clase. A esta clase la hemos llamado examen integrador. Tenemos que tener en cuenta que todas las clases empiezan con la primera letra mayúscula. Siguiente tenemos nuestro public static void main, lo cual nos permite, es una instrucción que nos permite inicializar el programa para que pueda funcionar de manera correcta. Luego utilizamos dos líneas invertidas para establecer comentarios, los cuales nos ayudan a basarnos y ver qué significa cada línea de código. Bueno, aquí ya podemos ver el programa como lo hemos realizado. En primer lugar hemos utilizado una variable de tipo float, la cual nos permite almacenar hasta de 7 a 6 cifras decimales significativas. Como en el enunciado nos pide que la almacenemos en el tipo de dato más óptimo, hemos optado por usar el tipo de dato float, ya que es el tipo de dato más óptimo, porque el tipo de dato doble almacena 8 bits en memoria, mientras que el tipo de dato float solamente usa 7 bits.
bits en memoria. Bueno, como podemos ver, aquí está el siguiente ejemplo, que también es un tipo de dato float porque contiene decimales, y con un system out print imprimimos el resultado de cada una de estas variables, y así lo hemos hecho para cada una de las diferentes resultados que tiene cada operación. Aquí podemos observar los datos de la materia de electromagnetismo. Igual utilizamos un tipo de dato float porque es el tipo de dato más óptimo que en este caso usamos. Luego hicimos un análisis y usamos una variable de tipo string, la cual nos permite imprimir cadenas de texto, la cual lo vemos aquí. Y todo este texto lo almacenamos en una variable llamada mensaje, una vez más, la cual le imprimimos con la ayuda de un system out print, y utilizamos otro string para imprimir la cantidad de integrantes. Bueno, vamos a proceder a correr el programa. Como podemos ver, no hay nada en consola para ver cómo funciona, y aquí está el programa funcionando. Como podemos ver, desde el inicio funciona correctamente, ya que el resultado del nodo B4 es 8.3, que es el 8.23, que es el dato que tenemos almacenado en la variable, y así en cada una de ellas. Y bien, ese sería el resultado del desarrollo del programa para almacenar los resultados de las operaciones anteriores, pero usando el tipo de dato más óptimo, que en este caso, como recalco, es el tipo de dato float. Gracias. Buenas tardes, profesora. Vamos a proceder a la realización del problema de base de datos, en el cual se nos pide que modelemos la información para mostrar qué pasaría en la corriente que circula por la resistencia de 3.1 K ohmios si cada caso se desconecta una fuente a la vez. Pero como podemos ver, aquí tenemos el modelado de la información en torno a la resistencia de 3.1 kilo ohmios. Como podemos ver, cada entidad tiene su atributo. Las resistencias, por ejemplo, tienen su atributo de color, que es único en ellas, que sería su clave de identificación única. En cambio, las fuentes tienen como clave la intensidad, la cual es diferente para cada fuente. A continuación se nos pide también la identificación de los elementos. Como ya se ha mencionado, las entidades son aquellas que se encuentran encerradas entre rectángulos y corresponden a las resistencias y a los voltajes y a las fuentes de 3, de 2, de 1 amperios. Los atributos se los reconoce porque son aquellos que van encerrados entre un círculo u óvalo. Tienen características, cada entidad tiene características únicas, y cada uno de ellas tiene que identificarse por un código único. Cardinalidad. En cuanto a la cardinalidad de estos elementos, vemos que su relación es de 1 a 1, ya que para cada elemento le corresponde uno y solamente un elemento de los que los rodean. Por ejemplo, aquí podemos ver que la resistencia de 3.1 kilo ohmios le corresponde una resistencia de 8.1 kilo ohmios, que a la vez está conectada a la
cada relación sería de 1 a 1. En el siguiente punto nos pide qué pasaría en la corriente que circula por la resistencia de 3.1 si en cada caso se desconecta una fuente a la vez. Bueno, al quitar la fuente de 2 amperios habría menor intensidad en la resistencia de 3.1, ya que le estamos quitando la fuente de corriente. Y bueno, eso pasaría en cada caso. Este es el diagrama que nos quedaría finalmente luego de haberle quitado las 3 fuentes de voltaje, de amperaje, que estaban inicialmente. Entonces, como podemos ver, nos quedaría un circuito con mayores resistencias que voltaje, y por ende la intensidad de la corriente de la fuente de 7 voltios sería mucho menor. Como siguiente punto nos dice que especifiquemos qué acciones tomaríamos como programadores para garantizar el acceso correcto a la información y qué pasaría si la interfaz del software se dañara por problemas de programación. Bueno, aquí hemos narrado unos breves párrafos de las acciones a tomar en cuenta. En conclusión sería que lo primero que debemos hacer es trabajar con un gestor de base de datos óptimo, un gestor de base de datos que nos garantice que no vayamos a tener esos errores, un gestor de base de datos que sea amigable con nosotros, que lo podamos manejar, que podamos sacarle provecho de ello. Luego de ello tendríamos que modelar de una manera correcta la información para que no exista ningún tipo de fallo en las relaciones de cada entidad, establecer las cardinalidades, etcétera, etcétera. Bueno, eso sería todo en cuanto al examen de base de datos. Gracias. Muy buenas tardes, ingeniero. Soy el estudiante Cristian Marlon Cuenca Landeta, estudiante de Telemática 3A. A continuación le voy a presentar el video de AutoCAD del proceso de elaboración del circuito que nos expusieron en el examen integrador. A continuación comenzamos con la nomenclatura. Se inició primeramente por la nomenclatura porque era necesario crear todos los componentes con los que íbamos a trabajar. Entonces, para comenzar con ellos, los empezamos graficando dentro de un cuadro con el nombre de nomenclatura. El cuadro se lo realizó con el acceso directo Rect más Enter y hicimos un cuadro rectángulo. Dentro del rectángulo se dio un desfase con otro rectángulo, y dentro de este rectángulo empezamos a ubicar todos los que son los componentes eléctricos con los que vamos a trabajar en el circuito. Empezando tenemos con una resistencia. La resistencia se utilizó el acceso directo L-Enter línea. Se dio forma poco a poco la resistencia. Posteriormente su nombre se usó con T-Enter texto y se ubicó el texto, en este caso el nombre de la resistencia. Seguidamente acudimos al siguiente componente, que es una fuente de corriente. Esta fuente de corriente se la realizó mediante un círculo C-Enter. De este mismo círculo, casualmente la fuente de voltaje la copiamos igualmente la misma y nos quedamos adentro únicamente con el signo de la fuente de corriente, que es esta flechita. Esta flechita la hicimos con L-Enter línea. Le dimos forma a
a cada parte de ella, formando una flecha, indicando que es una fuente de corriente. Posteriormente aplicamos, como ya teníamos el círculo creado, empezamos a darle líneas, un rectángulo con medidas, y aplicamos un desfase, dando forma al más y al menos. Por último tenemos la dirección de la intensidad. En la dirección de la intensidad se hizo un círculo. El círculo se lo cortó con dos líneas, una atravesando de este lado y tenemos otra línea atravesando este lado. Se le aplicó un desfase, cortamos, cerramos el círculo y nos quedaría de esta forma. Aparte le hicimos lo que es la flecha, lo que es la punta de la flecha, y le anexamos al cuerpo de en este caso de la flecha, y tenemos la dirección de la intensidad. Posteriormente empezamos a realizar el circuito. Nuestro circuito está compuesto por direcciones de las intensidades. Tenemos intensidad 1, intensidad 2, tenemos una fuente de voltaje de 7 voltios tal como está aquí. También tenemos una fuente de corriente de 1 amperio y una fuente de corriente de 3 amperios. Estas tres fuentes son estratégicas porque de aquí sale lo que es el examen de electromagnetismo. Estas tres fuentes forman un triángulo agudo. Un triángulo agudo son triángulos que tienen medidas menores de 90 grados. Ese es un triángulo agudo y lo vamos a constatar mediante nuestras herramientas de AutoCAD. Buscamos el ángulo, seleccionamos un ángulo, luego el otro ángulo, y tenemos que mide 66 grados. Revisamos este ángulo tiene aquí en línea, y tenemos 50 grados. Ningún ángulo pasa de los 90 grados. Entonces, confirmado de que tenemos un ángulo agudo, se procede de igual manera a seguir graficando el circuito. Luego de comprobar que tenemos el ángulo, podemos darnos cuenta que tenemos muchas líneas. Estas líneas, o conocidas como ramas dentro del circuito, son las que enlazan a cada componente. Y empezamos desde arriba. Dimos línea por aquí, y esta línea unía a dos componentes, que es la fuente de corriente y tenemos una resistencia. Únicamente al terminar la línea se dejó un espacio de los dos lados, se copió de la nomenclatura la fuente de voltaje y la resistencia, y se las prácticamente ubicó en su lugar correspondiente a la medida que ellos necesitan, porque también se aplicó el T-Enter con el texto y se puso el nombre de cada una de estos componentes. Ya en el nodo se hizo un círculo, tiene un círculo en la intersección de tres ramas. Este círculo está puesto con un fondo color negro, haciendo referencia de que es un nodo. De ahí tenemos nuevamente con una línea por aquí, una línea por acá. Tenemos líneas, son tres ramas las que entran a este nodo, ¿verdad? Y pasa a la resistencia de 8.1 kilo ohmios. Luego de este nodo sale por acá con una línea, entra la resistencia de 3.1 kilo ohmios y vuelve a salir. Todo esto se utilizó todo esto se utilizó con el enter, línea. Se dio color. El fondo de la hoja, en este caso en el fondo se hizo una referencia al fondo de la hoja. Podemos darnos cuenta que estamos trabajando en la escala de 1.1 porque nos habían pedido. Y tenemos aquí un fondo color blanco. El fondo igualmente se aplicó mediante H-Enter y se aplicó el fondo de color blanco. Para poder entender un poco mejor de cómo resolver el circuito, aparte se realizó un pequeño esquema indicando dentro del triángulo que de verdad tenemos un ángulo de 90 grados, agudo menor de 90 grados.
nos están dando 3 cargas. Dentro de estas 3 cargas tenemos la primera carga, que es negativa, la segunda positiva de color verde, y el rojo, que nuevamente es negativa. Entonces todo esto se presentó mediante la ley de Coulomb, se aplicó y se resolvió, en donde nos damos cuenta de que cargas opuestas, cargas de signos iguales se repelen y cargas de signos distintos se atraen. Entonces aquí podemos constatar de que se está extrayendo. Únicamente ya esto es creatividad de cada uno de nosotros. Nos hemos ideado para graficar el circuito y la dirección de las intensidades, la dirección de las cargas, cuál es la fuerza con la que la fuerza de atracción. Podemos darnos cuenta aquí, está ya analizado la fuerza de interacción que ejerce la primera carga sobre la segunda es de menos 3.6 newton de fuerza. Es una fuerza de atracción. Estas dos cargas se van a atraer ya, y esto constituye una fuerza 12. En la fuerza 32, que también nos plantean, tenemos de igual manera, graficamos en AutoCAD las dos fuerzas, porque son 3 cargas, estas dos fuerzas, y de igual manera negativo y positivo se atrae, y la fuerza de interpretación que ejerce la tercera carga sobre la segunda es de menos 7.2 newton de fuerza de atracción. Ya gracias a AutoCAD podemos realizar y graficar tanto el circuito como la nomenclatura, y podemos expresar la fuerza de atracción de ellas ya mediante todas las herramientas que nos permiten. Con sus accesos directos podemos hacer los círculos, dar desfases, podemos hacer dar color a todo lo que hagamos. También podemos dar los nombrar con el acceso texto, y le encerramos dentro de un rectángulo para que se vea un poco más ordenado. Ya, bueno, esto es todo en cuanto al video de AutoCAD, ya que en el informe está detallado de cómo se realizó el gráfico, y prácticamente se trató de hacer tratar de poner un poco de creatividad y de hacer lo más presentable posible. Bueno, ingeniero, esto es todo en lo que puedo explicar en lo que es cómo se graficó en AutoCAD el circuito, la nomenclatura, y también cómo se expresó la fuerza que ejercen estas cargas, ya porque AutoCAD nos permite realizarlo. Entonces eso es todo, ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. A mí me tocó en el examen integrado COE. Como observamos aquí, es una solicitud. Bueno, la siguiente solicitud tiene estructura de lugar y fecha. Acá tenemos destinatario, y acá tenemos saludo inicial, y más acá tenemos cuerpo de la carta, y más acá tenemos saludo final, y más acá abajo tenemos la firma y aclaración de datos del remitente. Bueno, ¿qué tipo de lenguaje utilizamos? Pues utilizamos formal. Tipo de lenguaje formal no, el tipo de lenguaje formal es menos personal que el lenguaje informal. Se utiliza para fines profesionales o académicos. Este lenguaje no usa coloquialismo, contracciones o pronombres como tú o ustedes. Ustedes. En cambio, emplean tú, usted o ustedes. Lo principal es establecer al contexto comunicativo una importancia o solemnidad. Muchas gracias, ingeniero. Eso fue sobre mi tema.